Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los 3 hechos más importantes de hoy en Colombia. La reforma a la salud del gobierno nacional perdió hoy definitivamente el respaldo de los partidos liberal, conservador y de la U. Así lo reveló el senador Efraín Cepeda, presidente del conservatismo, luego de una reunión con el expresidente César Gaviria y la ex senadora Dilian Francisca Toro, jefes del Partido Liberal y del Partido de la U respectivamente. Dicen los partidos que la ministra de Salud incumple los acuerdos que habían suscrito con el presidente Gustavo Petro. Vamos a ampliar esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las autoridades manejan 3 hipótesis sobre el desplome del puente en el río La Vieja entre Quindío y Valle del Cauca que dejó 2 personas muertas. El ministro de Transporte y el concesionario Autopistas del Café acordaron que en un término de 4 meses se instalará un puente para solucionar el tránsito por este importante corredor vial. Por ahora, viajeros y carga pesada deberán usar las vías alternas que habilitó el gobierno. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Otra vez disturbios en las inmediaciones de la Universidad Nacional. Personas encapuchadas se enfrentaron por más de 5 horas con el escuadrón antidisturbios. Pese a la situación, opera con normalidad el sistema Transmilenio y hay paso en ambos sentidos. Por segunda vez en menos de una semana se registran choques en el campus, según dicen los manifestantes, en defensa de la autonomía universitaria y de la educación superior. Vamos a ampliar esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. El FBI captura al sospechoso de filtrar los documentos secretos del Pentágono que tienen contra la pared a la inteligencia en el mundo. Masivas y violentas protestas en Francia contra la reforma pensional ante inminente fallo constitucional. Caos en Florida por lluvias históricas. El expresidente Trump de nuevo ante la justicia de Nueva York. Alarma y órdenes de evacuación en Japón por misil lanzado por Corea del Norte. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Investigadores federales estadounidenses arrestaron a Jack Teixeira, un miembro de la Guardia Nacional de 21 años, a quien señalan como responsable de la filtración de los documentos clasificados de inteligencia del Pentágono sobre Ucrania. El FBI detuvo a una persona en relación con la filtración de documentos clasificados del Pentágono que representó la mayor fuga de material confidencial desde el escándalo de Wikileaks en 2010. Se trata de Jack Teixeira, de 21 años y quien hacía parte del Departamento de Inteligencia de la Guardia Nacional Aérea en el estado de Massachusetts. Este es el primer arresto vinculado al caso, cuyas revelaciones llevan días sacudiendo la política exterior estadounidense. Los investigadores sospechan que el detenido era el responsable del chat en el que se filtraron los documentos confidenciales. We continue to review a variety of factors as it relates to safeguarding classified materials. This includes examining and updating distribution lists, assessing how and where intelligence products are shared, and a variety of other steps. I would say, though, that it is important to understand that we do have stringent guidelines in place for safeguarding classified and sensitive information. This was a deliberate criminal act, a violation of those guidelines. El arresto del joven militar abre ahora un debate acerca de cómo Teixeira, perteneciente a los rangos militares más bajos, pudo tener acceso a una información altamente clasificada a la que solo suelen acceder los altos mandos. A pocas horas de que el Tribunal Constitucional emita el fallo final sobre la reforma pensional, Francia vivió una nueva y violenta jornada de protestas. Francia vivió la 12ª jornada de protestas contra la reforma de pensiones impulsada por el gobierno de Emmanuel Macron, que planea subir la edad mínima de jubilación de los 62 a los 64 años. Las manifestaciones se presentan un día antes de la resolución del Consejo Constitucional sobre la validez del proyecto de ley y sobre si acepta o no un referendo de la ciudadanía que podría derogarla. Los miles
Miles de manifestantes en París marcharon por diferentes calles, portando bengalas y pancartas. La policía antidisturbios disparó gases lacrimógenos contra los manifestantes y varias personas fueron detenidas. Además, no hubo servicio de recogida de basuras en la ciudad, se presentaron huelgas en las refinerías y bloqueos del tráfico fluvial en el río Rin. Asimismo, docenas de trabajadores ferroviarios comenzaron su protesta alrededor de una hoguera en la Gare de Lyon antes de marchar por la estación de tren y tomar el metro a través de París hasta una gran avenida conocida por sus boutiques de lujo. Macron y su administración sostienen que la ley es esencial para garantizar que el sistema de pensiones no quiebre. Vamos a los Estados Unidos. Fuertes lluvias en la Florida dejaron parte de la ciudad de Fort Lauderdale bajo el agua. El sur de la Florida experimentó una cantidad récord de lluvia que dejó algunas áreas con grandes inundaciones que seguirán afectando la vida de miles de residentes durante días. El aeropuerto internacional Fort Lauderdale Hollywood permanecerá cerrado hasta este viernes a las 5 de la mañana. La ciudad de Fort Lauderdale emitió un estado de emergencia y las autoridades condales suspendieron las clases en las escuelas públicas. Los equipos de emergencia han trabajado las 24 horas para rescatar a los necesitados y hasta el momento no ha habido informes de lesiones o muertes. Las inundaciones han sido categorizadas como un evento histórico que ocurre una vez en 1000 años. Las precipitaciones han sido calificadas como históricas por las autoridades. Donald Trump regresó a Manhattan para declarar por segunda vez como parte de la demanda civil de $250 millones del estado de Nueva York que acusa al expresidente de manipular el valor de sus activos durante años para engañar a bancos y aseguradoras. El expresidente republicano de 76 años, que pretende regresar a la Casa Blanca en los comicios de 2024, una vez más regresó a Nueva York para cumplir una cita con la justicia estadounidense apenas una semana después de su imputación en otro caso penal. En esta ocasión, Donald Trump fue interrogado bajo juramento en un caso de fraude financiero que involucra a su empresa Trump Organization. De hecho, en su demanda civil de $250 millones, el estado de Nueva York acusa al expresidente de manipular deliberadamente el valor de sus activos durante años para engañar a bancos y aseguradoras con el objetivo de obtener préstamos bancarios o reducir los impuestos. Este hace parte de una serie de interrogatorios que se realizarán a puerta cerrada en el marco de las diligencias que se llevarán a cabo previas al juicio previsto para inicios de octubre. Aunque para Trump se trata de un caso ridículo, mientras opositores y seguidores del exmandatario acudieron a las inmediaciones de las oficinas de la fiscal general de Nueva York, Leticia James, donde estaban desplegadas las fuerzas del orden en prevención de eventuales disturbios. Japón activó su sistema de alerta civil ante el posible impacto de un misil en torno a la isla de Hokkaido, luego de detectar que Corea del Norte lanzó un proyectil. Un misil norcoreano desató el miedo y el pánico en la isla de Hokkaido, en el norte de Japón, después de que el sistema de alerta de emergencia del gobierno advirtió a los residentes que se pusieran a cubierto. Millones de personas recibieron esta alerta, que incluía una orden de evacuación instándoles a buscar refugio, ya que el misil podría caer en la isla o cerca de ella. Pero poco después, el miedo de la población se convirtió en ira y confusión al levantarse la orden en medio de informes de que había sido enviada por error, con funcionarios locales diciendo que no había posibilidad de que el misil impactara en la isla, y Tokio confirmando más tarde que había caído fuera del territorio japonés en aguas de la costa oriental en la península coreana. El gobierno nipón se defendió advirtiendo que la alerta era apropiada dada la escasa información disponible en ese momento, asegurando que se actualizó la alerta una vez se determinó que el misil no caería cerca de Hokkaido, aunque no es la primera vez que se producen problemas con el sistema de alerta temprana. La Corte de La Haya ordenó a Rusia pagar una millonaria suma a Ucrania por la expropiación de la empresa pública energética Naftogaz. La Corte Permanente de Arbitraje de La Haya ha ordenado a Rusia el pago de una indemnización de $5.000 millones a la empresa pública energética ucraniana Naftogaz por la confiscación de sus bienes en la península ucraniana de Crimea, ocupada por Rusia desde 2014. La indemnización es la más alta dictada jamás por este Tribunal Internacional de Arbitraje, establecido en 1899 por numerosos gobiernos para la resolución de disputas y desacuerdos entre estados.
Se calculó la indemnización atendiendo el valor en el mercado en el momento de la expropiación de los bienes que se apropió Rusia cuando se anexionó la península de Crimea. De no cumplir Moscú con la decisión judicial, Naftogaz puede iniciar otro procedimiento para pedir el embargo de los bienes rusos en el territorio de países que sí respetan las resoluciones del tribunal. La economía de Ucrania se desplomó un 29% durante 2022. Esto como consecuencia de la invasión rusa que bloqueó los principales puertos del país y paralizó y destruyó regiones enteras. Eso fue lo que dijeron las autoridades ucranianas sobre el impacto económico de la guerra. El sector más perjudicado por la agresión militar rusa fue el de la construcción, que se desplomó 67%, seguido de la manufactura, el transporte y los servicios, que vieron reducido su volumen de negocio en más del 40%. La revista estadounidense Time publicó su lista de personas más influyentes en 2023. La revista Time publicó este jueves su lista anual de las 100 personas más influyentes del mundo. La famosa lista anual se divide en 5 categorías: líderes y revolucionarios, constructores y titanes, artistas y personas del espectáculo, científicos y pensadores, y héroes e íconos. En la categoría de líderes más influyente la comparten los presidentes Gustavo Petro de Colombia, Luis Ignacio Lula da Silva de Brasil, el mandatario de los Estados Unidos Joe Biden y la primera dama ucraniana Olena Zelenska. Además, el capitán argentino Lionel Messi también aparece en la lista, así como Kylian Mbappé, Elon Musk, Pedro Pascual y Michael Jordan. Un tribunal de apelaciones en Estados Unidos mantuvo el acceso a la píldora mifepristona, que entonces seguirá estando disponible, al menos por ahora, aunque con claras restricciones. Por ejemplo, la obligación de acudir al médico para poder obtener una fórmula para comprar el fármaco, y las nuevas normas permitirán dispensar la píldora solo hasta las 7 semanas de embarazo, no hasta las 10 y no por correo. La Fiscalía brasileña pide inhabilitar políticamente al expresidente Jair Bolsonaro por 8 años. El exmandatario es acusado de abuso de poder al usar su cargo para atacar sin pruebas al sistema electoral. Si es condenado, no podrá presentarse para las próximas elecciones. El Parlamento de El Salvador autorizó una nueva prórroga del estado de excepción impuesto por el presidente Nayib Bukele. La nueva extensión de esta excepción, que es la 13ª, estará vigente por 30 días más. Esta medida permite detenciones sin orden judicial. Fue instaurada en respuesta a una escalada homicida que cobró la vida de 87 personas entre el 25 y el 27 de marzo de 2022. Ha sido fuertemente cuestionada por diferentes organismos humanitarios porque presuntamente viola, según ellos, los derechos de las personas. Estudiantes y académicos de la Universidad Autónoma de Querétaro en México crearon un dispositivo para aliviar trastornos psicosociales. La pandemia de COVID-19 dejó, entre otras cosas, padecimientos psicológicos como estrés, ansiedad y depresión, ante lo cual un equipo de investigadores mexicanos unió sus conocimientos para ofrecer a la sociedad una opción tecnológica para superarlos. La llamaron Vacuna contra la Soledad. Se trata de un visor de realidad virtual con el cual, además de detectar sus emociones, los usuarios podrán ingresar a ambientes hiperreales que les ayudarán, con el apoyo de especialistas en salud mental, a tener la confianza para poder desenvolverse como lo hacían antes del confinamiento. La vacuna funciona con un visor, un teléfono móvil, un lector de QR y un test que realiza previamente un psicólogo, con el que se determina cuál es el ambiente más adecuado para el tratamiento. El dispositivo capta, entre otras cosas, la frecuencia cardíaca y la temperatura. En total son 8 sesiones, pero la experiencia hasta ahora ha demostrado al equipo creador que desde la 4ª el usuario tiene una mejora significativa y ya empieza a controlar sus emociones. Muy buenas noches. La reforma a la salud propuesta por el gobierno del presidente Petro quedó hoy al borde del hundimiento. ¿Por qué? El presidente del Partido Conservador, el doctor Efraín Cepeda, expidió el siguiente comunicado.
El proyecto presentado por el Ministerio de Salud no acoge ni el 73% de las proposiciones que presentamos junto con el Partido Liberal y el Partido de la U. Si mantienen esas condiciones, el Partido Conservador votará no al proyecto de reforma a la salud el próximo martes por decisión de bancada. Por su parte, el Partido Liberal presentó esta tarde una ponencia contraria al proyecto del gobierno. El expresidente César Gaviria dijo por su parte que espera que el gobierno comprenda que tratar de estatizar nuestro sistema de salud tiene enormes dificultades y pocos beneficios. Nuestro invitado esta noche es el doctor Alfredo Mondragón, quien es del Pacto Histórico y además coordinador de ponentes del proyecto de reforma a la salud. Gracias, doctor Alfredo, por aceptar esta invitación. Bueno, ya mira, ustedes muchas gracias por la invitación. ¿En qué estamos? Bueno, primero hay que hacer una precisión. Hay una especie de espantapájaros que se envía sobre el tema de estatizar, pero yo te quiero decir de manera puntual cuáles son las fuentes de financiación de la salud en Colombia. Son en un 37.8% son cotizaciones, son un 34.9% a través de presupuesto general de la nación y es en un 17.1% temas del sistema general de participaciones. Los otros elementos, es decir, en un grueso, casi que en un 98% son recursos públicos. Lo que ha dicho la Corte a través de varias sentencias, por lo menos en el 2004, la sentencia 823, la C824, perdón, plantea que los recursos de la salud, y particularmente las de las cotizaciones, aunque sean administradas por una entidad privada, en este caso serían las EPS, no le confieren el carácter de recursos privados, sino son recursos públicos. De hecho, otras sentencias, la 655, antes de esta, plantea de que esos recursos ni siquiera pueden causarles impuestos por encima, porque sería una forma de cooptarlos por parte del Estado. Por lo tanto, hay un acuerdo principal con los partidos de coalición de gobierno. Desde hace varios meses lo anunció la doctora Dilian, una vez que se reunió la primera vez con el presidente de la República, era que iba a haber administración pública de los recursos públicos de la salud. Como lo acabo de decir, las fuentes de financiación vienen de la población y lo que se va a asegurar es que haya una administración pública. ¿De qué manera? En un sistema de aseguramiento social mixto, pero un aseguramiento social que es financiado por los recursos públicos, pero de administración mixta. Ese es el acuerdo que tenemos y sobre eso es los elementos centrales que hemos venido construyendo la ponencia, los ponentes y los coordinadores ponentes. En ese estamos. No, pero a ver, mire, mi querido doctor Alfredo, es que el asunto es que tanto el presidente Gaviria como el presidente Cepeda, como la presidenta Dilian Francisca, presidenta del Partido de la U, los tres opinan que el acuerdo que firmaron, al que llegaron a ponernos de acuerdo con el gobierno no está consagrado en la ponencia que presentó la señora ministra de Salud y que en las modificaciones no se incluyeron los aspectos centrales del acuerdo firmado, por los partidos y el presidente. Mira, yo creo que hay que presentarle a la ciudadanía, te comento como antecedentes. Sí. Yo estuve en la reunión antes de Semana Santa, en la Casa de Nariño, donde estuve al lado del señor Cepeda, del doctor Cepeda, de la doctora Dilian, estuvo los ministros Prada, estuvo la doctora Carolina, estuvimos todos los ponentes, incluso del Centro Democrático, estuvieron en esa reunión con el presidente Petro. Y planteamos claramente que uno de los principales acuerdos es que las EPS y las que se transformarían, que serían las gestoras, no van a ser aseguradoras. Sino gestoras. Sino administradoras. Sí, de acuerdo. Sino administradoras. Sí. Y entonces va a ser un sistema de aseguramiento social que está financiado, como lo acabo de decir, por recursos públicos, pero con una administración mixta que va a ser
Gestoras fue una forma de administración privada y a través de entidades públicas, una administración pública. Ese es el acuerdo y lo que nosotros planteamos es que las proposiciones tienen que ir hacia ese objetivo, porque eso todos estuvimos en el momento concreto, es decir, nadie me dijo, no, ese es el aseguramiento. ¿Cuál es la discusión? Sí, señor. Yo lo que creo es que esto tiene que pasar por varios ojos y tiene que pasar por los ojos nuestros, de los que somos los ponentes y los coordinadores ponentes. ¿Por qué? Porque somos los responsables de llevar esto al debate en el Congreso de la República y somos nosotros los que votamos. Por supuesto, a nosotros nos corresponde, a mí me corresponde, por supuesto, atender lo que plantea el gobierno, porque es el gobierno de mi partido. Y a los demás congresistas, los de sus partidos, es dable. Pero también tenemos una responsabilidad frente al país. Hemos hecho más de 15 audiencias, entre audiencias, cumbres, debates, y la gente en todo el país nos dice, los estamos vigilando porque ustedes nos tienen que comprometer en que nos van a garantizar un desarrollo progresivo del derecho a la salud. Y dentro de las mayores preocupaciones de la gente nos dicen, no aguantamos más las autorizaciones como barreras de acceso. Y el problema es que las EPS encontraron las autorizaciones como un instrumento técnico de contención de gasto. Y en ese sentido, entonces ellos plantean que un elemento de eficiencia administrativa es ponerle a la gente una autorización para que le demoren 3 meses para el especialista, para los medicamentos, para las citas. Entonces, en eso nosotros dijimos, el presidente lo dijo, venga, no me vayan a decir que el aseguramiento de la administración es para impedirle el acceso a la población. En eso dijeron, no es para eso. Busquemos formas de gestionar el riesgo. Entonces dijimos, sí, vamos a buscarlas, pero quedamos concretamente. Es un sistema de aseguramiento social con una administración mixta. En eso estamos, y el documento que ha presentado, que hemos construido con la ministra, con los ponentes, lo dice ahí, pero a mí sí me parece que es importante, Yamit, primero 2 cosas. No, pero perdón, doctor Mondragón, con todo respeto, mire, con respecto a lo que usted acaba de decir, el problema está, doctor Alfredo, en que las reformas que presentó la señora ministra de Salud al proyecto no son las que se acordaron, según dicen quienes, el doctor Gaviria, el doctor Cepeda, la doctora Edgar Francisco, no son las que se acordaron con el presidente. Y miren, hoy el presidente de la Cámara dijo que el presidente ha pedido a los ponentes, y usted es uno de ellos, que pongan en el acuerdo final, en la ponencia, lo que proponen los partidos. Y el doctor Efraín Cepeda, en su declaración de hoy, dijo que no está sino el 27% y que rechazan el 73%. Yo hago una precisión porque es verdad, porque creo que eso es parte del avance. Yo debo reconocer que antes de irnos de Semana Santa, ¿cierto? Hubo una reunión con el presidente de la Cámara, con el doctor Prada, la doctora Carolina Corcho, el presidente, y el presidente fue muy juicioso en tener leído toda la ponencia que nosotros radicamos y manifestó que efectivamente él está de acuerdo en que hay que tratar de que las gestoras, y eso es una demostración de buscar acuerdos, que las gestoras no quedaran solamente en un proceso de transición, sino que pudieran encontrarse en un lugar donde hicieran más parte, digamos, del sistema. Participación. Ya, exacto, pero digamos que es un reconocimiento del presidente y es una especie de una actitud tanto de la ministra como del gobierno. Pero digo, a la posición de los partidos. Sí, entonces lo que dice es, se reconoce que estamos buscando acuerdos. Pues listo, cedemos escenario, dicen, no va a quedar solamente en la transición, las gestoras quedan como un escenario integral. ¿Por qué? Porque va a haber un sistema mixto de administración. Entonces dicen, es verdad, no la debemos colocar solamente al final, y eso es un acuerdo que, digamos, acogemos como una forma de buscar entendimientos. Pero el otro elemento es que el mismo presidente dice, necesitamos fortalecer el capítulo de atención primaria en salud, que está muy débil. Y entonces vamos a ponerlo adelante, ya, porque es un elemento central de la gran transformación que queremos hacer. Eso estuvimos de acuerdo entre todos y se planteó entonces que en esa dinámica nos corresponde nuevamente a nosotros los coordinadores, ponentes, a los ponentes, a materializarlo. ¿Qué es lo que hay? No, pero ahí, perdón, doctor Alfredo, no. Es que los partidos están de acuerdo, todos, con la atención primaria. Los 3 partidos. Eso estamos avanzando. Exacto. Entonces, lo que insisten los partidos es que la señora ministra de Salud no está cumpliendo con las reformas que se acordaron en el acuerdo.
No, pero eso es parte de la precisión. Porque eso es parte, sí. Es parte de la precisión. Pero parte. El 20... No. La precisión que quiero hacer es la siguiente. Y es que ellos, por supuesto, que es necesario que busquemos muchos canales de comunicación. Pero nosotros somos los congresistas y nosotros somos los ponentes y somos los coordinadores ponentes. Pero ustedes son, pero que reciben órdenes los partidos del presidente Gaviria, que es el jefe de la bancada, del doctor Cepeda, que es el jefe del Partido Conservador, y la doctora Dilian, que es la jefa del Partido de la U. Yo no sé si funcionan así los partidos tradicionales de esa manera. Créame que así funciona. Pero lo concreto es que yo no funciono de esa manera. Pero mire, con todo respeto, doctor Alfredo, yo no estoy ni en favor ni en contra. Yo soy un periodista que dice lo siguiente: los tres partidos. Pero yo le quiero hacer una precisión. No, pero digo, los tres partidos han dicho que no vuelven a ninguna reunión. Lo dijo el doctor Cepeda, yo no vuelvo. Pero mira, yo entiendo que estamos haciendo una reforma muy compleja, muy delicada y de mucha importancia para el país. Y esto es una reforma, yo diría, como una especie de campo minado. Hay que estar muy cuidadoso porque efectivamente no solamente hay susceptibilidades, sino que hay poderes muy grandes detrás de que no se haga la reforma, pero también hay personas que tienen legítimas digamos, posturas que quieren poner en el escenario y nosotros tenemos que ser capaces de interpretarlas y saberlas acordar. Pero la precisión que te quiero hacer es que te lo digo en el sentido de cómo interpretar lo que está diciendo el doctor Cepeda. Cuando digo la precisión es porque el doctor Cepeda habla del 73%, pero yo te digo algo, si nosotros nos sentamos bien con el doctor Cepeda y con los demás partidos, van a encontrar que algunas de las proposiciones, por ejemplo, terminan impidiendo el fortalecimiento de la atención primaria, que todos hemos dicho que estamos de acuerdo. Y estoy seguro que están de acuerdo de manera legítima. Sí. Entonces, cuando nos ponemos a ver en detalle muchas proposiciones, nos toca que hacer el ejercicio concreto de decirle, venga, esta proposición no aplica porque nuestro acuerdo y nuestro interés es fortalecer esto. Venga, este artículo no aplica. Y entonces estamos haciendo ese ejercicio. Yo lo que creo que es, se manda un primer, digamos, interpretación de las proposiciones, que se está haciendo de varias vías porque todos somos actores que estamos incidiendo. Ellos les dan esa interpretación, pero lo que nos corresponde durante todo este periodo es revisar de manera detallada si es, digamos, acertado lo que ellos están anunciando, y por eso digo que hay que hacer esa previsión. Obviamente no es a usted, es a ellos, pero que yo creo que las coincidencias son superiores a las diferencias. Lo que pasa es que yo entiendo que hay muchas susceptibilidades y hay que cuidarse en ese ejercicio. Pero recuerde una cosa, antes de Semana Santa habían dicho que se acababa la reforma a la salud, que sí un día, y 2 días después logramos acuerdo de 6 de 9 ponentes para presentar una ponencia positiva. Entonces hay que cuidarlo, eso sí, y hay que seguir llegando a acuerdos. Mejor dicho, doctor Alfredo, lo que usted dice en otras palabras es, si lo interpreté bien, como coordinador ponente que soy del proyecto de reforma a la salud, tanta razón tienen unos como otros. Lo que yo voy a proponer es una ponencia que recoja tanto la posición de los unos como de los otros. ¿Es así? ¿Yo qué diría? Yo diría que nosotros no podemos negar absolutamente lo otro porque entonces no estaríamos buscando acuerdo. Estoy de acuerdo contigo. Ellos tienen razón. De hecho, les digo algo. Acaban de presentar la radicación de la ponencia del Partido Liberal. El proyecto, sí. El proyecto, pero la ponencia. Sí. Pero, la ponencia supone presentación de artículo, ¿no? Pero hay mucho. No la hemos podido analizar toda porque la acaban de presentar, pero empezamos a ver que hay varios elementos que coincidimos, que incluso pueden mejorar varios de los elementos que nosotros planteamos. Lo que hay que mirar es si en los puntos medulares, si estamos logrando que se conserven y se haya lealtad con los elementos centrales, esenciales, que acordamos entre gobierno, partidos y nosotros coordinadores. Yo creo que ese es un elemento central. ¿Yo qué le precisaría en ese escenario? Revisemos, lo que pasa es que hay que hacerlo con más detalle. Pero entonces, mire, doctor Raúl. El Partido Liberal fijó hoy unas líneas rojas y dijo, de ahí no me muevo. El Partido Liberal defiende la supervivencia de las EPS como aseguradoras del sistema. Exactamente. Muy bien. Las grandes diferencias que hay, grandísimas,
con la ponencia de la señora ministra de Salud, o pues con los parlamentarios que tienen la ponencia de la ministra, sí, pues sí son muy graves y son de verdad muy importantes. No lo digo yo. Es decir, está prácticamente, si se cumple lo que dijeron hoy los tres partidos, el proyecto está hundido, el proyecto del gobierno. La pregunta es de esta manera, con lo que si el proyecto se votara mañana, lo hunden. ¿Qué quiere? ¿Qué lo hace a usted tan optimista? Me hace tan optimista de que estamos ante un proyecto, ante una reforma supremamente importante para el país y que soy consciente que una reforma verdadera tiene muchos obstáculos y que sin empezar el debate tuvimos cientos de obstáculos. Solamente empezando el debate, recuerdan ustedes, habían anunciado que se caía y que se hundía la reforma y 2 días después nosotros logramos ponernos de acuerdo y sacar adelante una ponencia mayoritaria. Sí. Por lo tanto, yo soy optimista en que a través del diálogo podemos ir logrando superar esos obstáculos. Ahí está el problema, en que la ponencia, el acuerdo del que se ha hablado, que sí lo hubo, no está reflejado en la ponencia que apoya a la ministra de Salud. Ese es el tema. No, ese no es el tema. ¿No? Porque si usted revisa, por ejemplo, estoy viendo alguno de los artículos, es que usted lo acaba de resumir bien. Usted acaba de decir, mira, es que el Partido Liberal y el doctor César Gaviria apoya a las EPS que se mantengan como aseguradoras manejando los recursos públicos de la salud, ¿cierto? Sí. Tú lo dijiste bien y lo ha escrito, ya, él lo ha escrito. Y eso no es parte del acuerdo, porque el acuerdo que ellos tuvieron en la reunión con el presidente de la República es que va a ser un sistema de aseguramiento social con administración mixta. ¿Qué es lo que está eliminándose? Pero otro elemento adicional. ¿Qué es lo que está eliminándose? Pero no se está eliminando. Hay una administración mixta, está diciendo, hay una administración a través de gestoras que son privadas. ¿Desaparecen marchitas las EPS? No, pero ¿el acuerdo cuál es? ¿El acuerdo cuál es? Que las EPS se van a transformar en gestoras, ¿ya? Y el acuerdo también va a ser de que esto no es una reforma para cambiarle el nombre a las EPS, porque si no, pues, qué gracia, ¿no? ¿Cierto? Qué gracia. Sí, pero una reforma para cambiarle el nombre. Un nombre pues no tiene ningún sentido. Entonces lo que decimos es, no nos pongan solamente una reforma para cambiar nombre. Entonces lo que hemos dicho es, vamos a aprovechar el mejor acervo de las EPS que se transformarán en gestoras. En una consideración importante es darle una estructura en el sistema, no quedar solamente en transición de las gestoras. Mire, doctor Mondragón, conocida por parte suya como ponente coordinador del proyecto, las posiciones expuestas hoy por el Partido Liberal, que presentó el proyecto, distinto, por el Partido de la U, que desautorizó el proyecto del gobierno, que es la ponencia, y por el Partido Conservador, que dijo que ni siquiera vuelve a más reuniones, porque no les gusta el proyecto de la prensa. Con esas 3 posiciones clarísimas fijadas hoy, ¿qué lo conduce a usted a pensar que usted puede tener éxito en lograr un acuerdo si ustedes están en contra? El optimismo que tengo parte de que tengo un compromiso con el país, con el pueblo colombiano, y que lo comparto con el presidente Gustavo Petro y la ministra, y es que queremos hacer una reforma que le cumpla al país. Y esa reforma pasa por proteger los recursos públicos de la salud para tratar de que no solamente en las zonas dispersas, millones de colombianos que no tienen hoy ni siquiera un puesto de atención en salud, y millones de colombianos en las zonas urbanas de Bogotá. Les digo algo, Bogotá es la ciudad con mayor número de PQRs en salud. Sí, doctor. Nosotros le garantizamos. Sí, doctor Alfredo, pero usted sabe bien que los partidos, los 3, aceptan el principio de atención primaria. Eso es un acuerdo importante. Es un acuerdo importante, pero con una precisión, porque desde el 2011 hay ley sobre atención primaria en salud, la ley 1438, pero no se aplica. Entonces, el acuerdo principal con ellos, ¿cuál es? Es que va a haber una cuenta para financiar específicamente la atención primaria. Es un gran acuerdo. ¿Por qué? Porque no lo dejamos solamente en un papel escrito que después se olvida, sino que logramos dedicarle recursos suficientes en un tiempo pequeño. ¿Para qué? Para que se fortalezca. Es un acuerdo muy importante. No se había hecho antes. Pero un acuerdo importante es la administración pública de los recursos públicos, y ahí
es donde es el almendrón. Si tenemos ese acuerdo, y acuérdese que lo dijeron los partidos, los representantes de los partidos después de una reunión con Petro, entonces no está bien que nos devolvamos en esa discusión, pues porque eso ya es un acuerdo. Entonces por eso soy tan optimista. Le voy a leer, doctor Mondragón, lo que dice el Partido Liberal. Vale. Artículo 7 del proyecto. Muy bien, muy bien. Es que es lo que determina el aseguramiento mixto, que no es otra cosa que la posibilidad de la coexistencia organizada y armónica coexistencia de unas aseguradoras gestoras de salud y vida públicas, privadas y mixtas, con un aseguramiento directamente por parte del Estado en las zonas apartadas o donde haya brechas de equidad o vulneraciones del derecho. Este artículo, dice el Partido Liberal, se acerca al objetivo del gobierno de contar con una porción estatal pública en el sistema de salud, pero evita que se destruya o se borre el aseguramiento actual. Pero ese no es el acuerdo, y ellos saben que no es el acuerdo. ¿Ya? ¿Cómo se fue acordado? No, no es el acuerdo, yo te lo dije, yo te lo digo, yo estuve en la reunión, y el acuerdo es que... Pero ese es el texto del artículo 7. No, por eso, lo que yo te digo es que ese no es el acuerdo, ellos no pueden plantear que ese es el acuerdo, lo pueden escribir, pero no es el acuerdo. Dice mentiras. No dicen mentiras, ellos están tratando de defender la postura que tú planteas. Es un texto de un comunicado. Claro, pero eso es lo que yo te digo, pero no es el acuerdo. Ellos tienen ese propósito que es distinto, pero no es el acuerdo, ¿ya? Nosotros planteamos, por ejemplo, Yamit, nosotros planteamos que las gestoras deberían estar en proceso de transición. Esa era nuestra intención. La intención de ellos era otro. Y nosotros cedimos y nos pareció que tenía sentido, aunque nosotros tuviéramos otro planteamiento, que si estamos buscando acuerdos, hay que buscar la manera de darle salidas. Entonces planteamos, y el mismo presidente lo dijo en la reunión que tú comentabas ahora, él lo plantea. Entonces dijo, listo, vamos avanzando porque cada quien tiene que dar la posibilidad de ceder para que sus elementos centrales pues se manifiesten. Pero ¿por qué te digo que no es el acuerdo con el presidente? Porque ellos ahí insisten en asumir a las EPS como aseguradoras. Pero mire, doctor Mondragón, finalmente, es que lo que el Partido Liberal dice en su declaración de oposición es que lo que ese partido está buscando, lo dice textualmente, es que se evite que se borre o se destruya el aseguramiento actual. No se puede eliminar, estoy de acuerdo. Lo que nos tenemos que poner de acuerdo finalmente es cómo se va a realizar, cómo se va a administrar, que es, como usted lo ha dicho, el debate central que tenemos, pero no se puede eliminar el aseguramiento para la salud de los colombianos, estoy de acuerdo. Ni se van a eliminar las EPS. El acuerdo que hay, que ya está definido, es que va a haber un proceso de transición, van a transformar a gestoras. A gestoras. A gestoras. Sin quitarle el aseguramiento. Y van a tener una forma de aseguramiento, pero tenemos que precisar, como tú dices, cómo se concibe ese tema. Pero lo otro es que se planteó y se concedió de que las gestoras no iban a quedar en un proceso de transición, sino que con el presidente Petro, que fue el planteamiento que hizo y lo hemos acogido todos, es que van a quedar de manera permanente como una demostración de seguir buscando acuerdos. Doctor Alfredo Mondragón, coordinador ponente del Pacto Histórico dentro de la discusión del proyecto de la reforma, muchas gracias. De reforma a la salud. Muchas gracias, doctor Yamit. Bueno, estamos en este campo minado, pero con el propósito efectivamente de dar una reforma a todo el país y de todos los partidos. Y muy amables a ustedes por la sintonía y los invitamos a continuar aquí en Noticentro 1, CM. Noticentro 1, CMI. Tambalea en el Congreso reforma a la salud propuesta por el gobierno. Partidos Liberal, Conservador y la U dicen que ministra de Salud rechazó la mayoría de sus propuestas. El Partido Liberal radica ponencia alternativa a proyecto de reforma a la salud. EPS rechazan acusación del presidente en el sentido de que escasez de medicamentos es culpa de ellas. Mindefensa anuncia grupo élite contra extorsión y homicidios. Hipótesis sobre caída del puente entre Quindío y el Valle.
No habrá solución antes de 4 meses. Gustavo Petro entre los 100 personajes más influyentes en la actualidad, según revista Time. Tumbarán cambios para elegir fiscal. Ministro de Transporte anuncia vigilancia especial a tiquetes aéreos. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Iniciamos nuestra segunda hora de noticias. La reforma a la salud del gobierno nacional perdió hoy definitivamente el respaldo de los partidos liberal, conservador y de la U. Así lo reveló el senador Efraín Cepeda, presidente del conservatismo, luego de una reunión con el expresidente César Gaviria y la exsenadora Dilian Francisca Toro, jefes del Partido Liberal y del Partido de la U respectivamente. Dicen que la ministra de Salud incumplió los acuerdos que habían suscrito con el presidente Gustavo Petro. La queja de los partidos políticos la encabezó el presidente del Directorio Nacional Conservador, Efraín Cepeda, luego de una reunión virtual que sostuvo con el presidente del Partido Liberal, el exmandatario César Gaviria Trujillo, y la presidenta del Partido de la U, Dilian Francisca Toro. De 133 proposiciones que habían acordado incluir dentro de la reforma a la salud, el gobierno, la ministra, solo acogió 36. Y de las prioritarias, las de fondo, se acogieron solo 19 de las 95, o sea, algo así como el 19%. En esas condiciones, el Partido Conservador deberá votar negativamente la ponencia en las comisiones séptimas y de aquí al martes persiste la posición de la ministra de Salud, Carolina Corcho, de seguir desconociendo los acuerdos que hemos pactado en diferentes reuniones en la mesa de diálogo, incluso acogidas por el presidente de la República y acogidos por el ministro del Interior, Alfonso Prada. Dijo que la más profunda discrepancia se da en temas como el de la estatización del sistema de salud. El sistema de aseguramiento mixto sigue siendo eminentemente estatizado. El tema de los fondos burocratizados. Realmente sentimos que mientras en el gobierno se abre la puerta, la ministra de Salud la cierra completamente y le está cerrando la puerta a una reforma a la salud que quieren los colombianos, pero no así. A esta hora el gobierno intenta salvar la reforma en diálogo con los presidentes de los partidos. El Partido Liberal radicó una ponencia alternativa al proyecto de reforma a la salud. La colectividad sostiene que el gobierno no acogió los cambios acordados. Los liberales buscan con su ponencia que exista un punto intermedio entre lo presentado por el gobierno y las líneas rojas de este partido, el Partido de la U y el conservador. Con el paso del tiempo esas líneas no han sido de una u otra manera atendidas. Lo que logramos hacer entonces es presentar una ponencia donde tratáramos de recoger el mayor número de las proposiciones que tenían los partidos políticos y mantuviéramos gran parte esencial que tiene también la propuesta que ha entregado el gobierno. ¿En qué se diferencia la ponencia radicada por el Partido Liberal con la del gobierno nacional? Los liberales proponen un aseguramiento mixto. Nosotros no estamos diciendo que el Estado no pueda empezar a fortalecer ese aseguramiento y pueda entrar en ese ejercicio. Pero lo que no queremos es que tampoco desaparezca lo que ya se ha construido a lo largo de estos 30 años. Mientras que el gobierno público-social. Un solo sistema de aseguramiento social y lo mixto va a ser en la administración. Vas a tener una administración mixta, una administración privada y una administración pública. En la libertad de elección. Nosotros planteamos que la libre elección lo que busca es que usted escoja el prestador, quién lo atiende. Y algunos, como el Partido Liberal, insisten de que va a haber libre elección en promotoras de salud o gestoras. En cuanto a la creación de fondos regionales de la ADRES, el Partido Liberal descarta la creación. El gobierno crea fondos cuentas. Algunas similitudes de la ponencia del Partido Liberal y el proyecto de reforma de la salud del gobierno son la dignificación del talento humano en salud, el fortalecimiento de la atención primaria en salud y la transformación de las entidades promotoras de salud EPS en gestoras de salud. El presidente de la Cámara, David Racero, por su parte, dijo que los ponentes de la reforma a la salud deben incluir los cambios de los acuerdos, porque así lo ordenó el presidente Gustavo Petro. Es responsabilidad de los ponentes hacer el balance de las proposiciones y poder hacer las modificaciones al texto, sea las que sean. No es simple modificar 1 o 2 artículos. Si eso implica modificar capítulos o la estructura, esa fue la instrucción. En eso van a trabajar los ponentes.
Por su parte, el representante a la Cámara del Pacto Histórico, Alfredo Mondragón, se refirió a lo que dicen los partidos sobre las modificaciones de las proposiciones entregadas por estas colectividades. Hay que precisar cuál es la inconformidad de ellos porque, por ejemplo, yo estuve analizando algunas de las proposiciones y terminan impidiendo que se fortalezca la atención primaria en salud. Y es un acuerdo, ellos están de acuerdo en que se fortalezca, nosotros también, entonces son proposiciones que las tenemos que precisar para tratar de modificarlas y poder llegar a acuerdos. Se tiene previsto que el debate formal de la reforma a la salud arranque el próximo martes en la Comisión Séptima de la Cámara. Lina María Sandoval, Noticentro 1, CMI. La Superintendencia de Salud ordenó la liquidación de la EPS Ecopsos. Ya son 4 las EPS liquidadas por la Superintendencia de Salud actual. Ecopsos es la más reciente entidad con orden de liquidación por incumplimientos en sus indicadores de salud. Esto debido a la persistencia de las causales establecidas en el artículo 114 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, situación que genera que la EPS no pueda cumplir con su objeto social y deba ser, en esa medida, objeto de liquidación. La EPS operaba en los departamentos de Cundinamarca, norte de Santander, Tolima, Antioquia, Huila, Boyacá y Córdoba. Los 356.845 afiliados de esta entidad serán trasladados a EPS receptoras que operen en esos territorios. Y por su parte, ASEMI aclaró que la escasez de medicamentos que se registra en Colombia no es culpa de las EPS. A través de este comunicado, la agremiación de EPS ASEMI le respondió al presidente Gustavo Petro, quien aseguró que esas entidades no estaban comprando medicamentos para presionar un resultado político, refiriéndose a la reforma a la salud. En el documento, las EPS aclararon que sí hay un desabastecimiento de medicamentos, pero no es culpa de ellas. Argumentan que en el último año la compra y dispensación de fármacos aumentó en un 19.1%. Algunas razones que explican la escasez son incremento de la demanda, restricciones por marcas o fabricantes en la contratación, no entrega oportuna de los pedidos a los gestores o represamiento de cerca de 20.000 trámites en el INVIMA, afirma ASEMI. En Barranquilla, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, anunció la creación de un grupo élite para combatir la extorsión y los homicidios. El ministro de Defensa, Iván Velásquez, lideró un consejo de seguridad en la ciudad de Barranquilla, donde anunció una comisión de la policía para atender los delitos que más afectan a esa ciudad, el homicidio y la extorsión. Una comisión de varias de las direcciones nacionales de la Policía Nacional, como la Dirección de Inteligencia o la Dirección de Investigación o la Dirección de Carabineros. Calificó de inconcebible que aún no haya entrado en funcionamiento el nuevo pabellón de la cárcel El Bosque de Barranquilla. No vamos a confiarnos porque sabemos que todavía estamos en una situación crítica. El ministro de Defensa también estuvo en Sincelejo, donde lideró otro consejo de seguridad. Allí anunció más pie de fuerza para reducir la violencia y la criminalidad. El máximo líder de las desaparecidas FARC, Rodrigo Londoño, intervino ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Ahí hizo un llamado a los grupos armados para que se acojan al proceso de paz total. Ante la ONU participó por primera vez Rodrigo Londoño, más conocido como Timochenko, excombatiente y firmante del acuerdo de paz del expresidente Juan Manuel Santos. Le envió un mensaje a los grupos al margen de la ley, alzados en armas. El camino inicial en esa dirección son los diálogos con la antigua guerrilla del ELN, los grupos disidentes del Acuerdo de La Habana y otras agrupaciones armadas. Semejante esfuerzo cuenta con nuestro apoyo, aunque creemos que deben de tener más en cuenta la experiencia de los diálogos y el acuerdo con nosotros. Los grupos en armas deben reconocer que el gobierno actual es democrático y progresista, que su lucha contra él no tiene sentido. El cese al fuego debería, por tanto, partir de esas organizaciones. Carlos Ruiz Massieu, representante de la ONU, instó a los grupos armados en Colombia a dejar la guerra. No es con más derramamiento de sangre entre colombianos como se crea un ambiente propicio para la paz. Insto a todos los actores armados y legales a no desaprovechar la oportunidad que supone la audaz apuesta de la búsqueda de la paz por la vía del diálogo. El informe presentado el último trimestre da cuenta de al menos 362
líderes sociales asesinados. El canciller Álvaro Leiva pidió ante Naciones Unidas la creación de una comisión para investigar un presunto entrampamiento a la Jurisdicción Especial para la Paz por el caso Santrich. Todos ustedes han hablado por mí. El canciller Álvaro Leiva habló de lo que considera un entrampamiento a la Jurisdicción Especial para la Paz y la necesidad de investigarlo, refiriéndose al caso Santrich. Algunos hemos considerado que lo que se buscó fue un entrampamiento a la Jurisdicción Especial para la Paz. Por eso siento como mi obligación llamar la atención del Consejo de Seguridad, porque sí tenemos enemigos del proceso de paz. Pidió ante la ONU la creación de una comisión internacional de investigación. Mediante el entrampamiento realizado por extraños, lo cual ha ocasionado la conformación de disidencias y el debilitamiento del acuerdo, se hace necesaria la creación de una comisión internacional de investigación. Leiva defendió la posibilidad de que los grupos criminales puedan someterse a la justicia y firmar la paz. En crisis se encuentra el proceso de paz urbana que se adelanta en Buenaventura. El asesinato de un líder de una de las bandas y los enfrentamientos armados que se han presentado en los últimos días en algunos barrios tienen preocupada a la comunidad, que teme por el regreso de la violencia. Hace varios días la desaparición de uno de los delegados del grupo Chotas en las conversaciones de paz con el gobierno, conocido como Super, puso en riesgo el pacto de vida suscrito entre los espartanos y los Chotas. Está en una crisis. Durante la Semana Santa también se presentaron algunos contactos armados en la Comuna 12 que generaron tensión en el proceso y zozobra en las comunidades. Hay una muestra de poder entre estos grupos, y cuando digo de poder porque eso ha dado o ha ocasionado una serie de cruces de disparos y videos donde muestran armas, fusiles y diciendo estamos fuertes. La oficina del Alto Comisionado y la Iglesia Católica buscan renovar el compromiso de desescalamiento de las acciones violentas y una ratificación conjunta por parte de las bandas de su participación en el proceso de paz urbano. Y la idea es que toda la sociedad colombiana nos interesemos en este proceso que tiene muchas perspectivas y que no puede ser asfixiado por hechos violentos como los que se han vivido últimamente. También se intenta involucrar a una facción armada llamada los R o Rovers en este proceso. Se busca que regrese el clima de tranquilidad y confianza que se logró en la ciudad y que se evidenció con la cifra de 0 homicidios durante varias semanas consecutivas. El funcionamiento de la Ley de Justicia y Paz, el homicidio de ex paramilitares desmovilizados y la reparación de la paz total ocuparon la agenda de la reunión que sostuvo el comisionado de paz Danilo Rueda con los máximos ex jefes de las autodefensas. El comisionado de paz Danilo Rueda se reunió con los ex jefes paramilitares Salvatore Mancuso, Freddy Rendón alias El Alemán, Manuel Piraván alias El Pirata, Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar, Juan Francisco Prada alias Juancho Prada, Eduardo Cobos alias Diego Vecino y Luis Eduardo Cifuentes alias El Águila. Esto luego de que los exparas le enviaran una carta al presidente Gustavo Petro en la que pedían hacer una audiencia pública para exponer su versión sobre el paramilitarismo en Colombia y sobre el funcionamiento de justicia y paz. En materia de esclarecimiento de cientos de miles de hechos, en materia de búsqueda de desaparecidos, en materia de activos y bienes entregados para la reparación. En la reunión, los ex jefes paramilitares también denunciaron los homicidios de más de 4.000 desmovilizados. En el encuentro se pactó la creación de mesas técnicas para evaluar el avance del proceso de justicia y paz que cumple 18 años. Varios de estos ex jefes paramilitares ya están libres tras pagar 8 años de cárcel. Los organismos de socorro mantienen la vigilancia al volcán Nevado del Ruiz ante el aumento de la actividad cerca del cráter. El volcán Nevado del Ruiz continúa presentando inestabilidad constante y fenómenos cada vez más cercanos al cráter. En las últimas horas siguió presentando movimientos telúricos, siendo el más fuerte de 1.9, localizado a 4 kilómetros de profundidad. Es una anomalías térmicas cerca al cráter, obviamente unos movimientos de fluido también cerca al cráter. Digamos que las condiciones están muy bien marcadas o centradas a cómo ha evolucionado este movimiento del magma cerca del macizo volcánico y estamos obviamente
con una intensidad de sismos un poco más baja. Cada día el volcán presenta nuevos fenómenos más cercanos al cráter y mientras esto pasa y sigue en alerta naranja, la Cruz Roja tiene todo listo en caso de que se presente una tragedia para atender por lo menos de manera inicial a unas 800 familias. En Bogotá, poco a poco regresa la normalidad a la carrera 30 tras más de 5 horas de disturbios en la Universidad Nacional. Por cuenta de los enfrentamientos, hubo paso restringido sobre la carrera 30 con calle 45 en sentido sur-norte. La jornada violenta empezó sobre las 4 de la tarde con bloqueos en la calle 26, lo que afectó la movilidad hacia el aeropuerto. 3 hipótesis manejan las autoridades sobre el colapso del puente entre Quindío y el Valle del Cauca. El concesionario asegura que en menos de 4 meses estará listo un nuevo puente. 3 fuertes hipótesis entregó William Camargo, presidente de la Agencia Nacional de Vías, luego de realizar una inspección en compañía del ministro de Transporte y las autoridades departamentales en el puente El Alambrado, que colapsó en las últimas horas, cobrando la vida de 2 uniformados que se movilizaban en un convoy de la policía al momento del intempestivo siniestro vial. Ahí hay unas cargas dinámicas que se mueven sobre el puente. Y en algunos casos la sobrecarga de algunos de los elementos o la confluencia de varios elementos con cargas superiores podrían generar una afectación que podría determinar en falla súbita. El segundo es un efecto de deterioro progresivo de esa infraestructura y el tercero, que no se descarta aún, es eventualmente que hubieran existido manos criminales. La afectación sobre 100 metros de puente podrá ser subsanada de manera definitiva en 4 meses, posterior a estudios ambientales y administrativos, tiempo en el cual, por orden presidencial, se mantendrán los planes de contingencia vial en las vías alternas que para vehículos livianos y particulares será desde el Valle y hacia el Quindío, La Paila, Cartago, Alcalá, Quimbaya, Montenegro, Armenia y Calarcá. Y para vehículos pesados se mantendrá el tramo desde y hacia el Quindío por la vía Pereira a Risaralda y el municipio de Cartago en el Valle del Cauca. Aquí ya se ha ubicado por el concesionario un puente de la dimensión que comprendería cerca de 100 metros, que es lo que necesitamos. Que una vez aprobados los estudios y diseños y surtidos los trámites de permisos y licencias y demás, nos tardaríamos 4 meses en instalar y dejar operativo ese puente acá. Ante un eventual incremento en tiempos y costos para los transportadores, el ministro Guillermo Reyes manifestó que se estudia la posibilidad de eliminar el cobro de algún peaje. Nosotros tenemos la posibilidad de suspender temporalmente el cobro si esa es la evaluación a la que se llega. El ministro advirtió además que es crítica la situación en una gran parte de los puentes a nivel nacional. Hablamos de que aquí hay 3.800 kilómetros en puentes en Colombia, de los cuales la evaluación que tiene el INVIA es que 1.000 kilómetros de esos están en una situación preocupante que exigen inversión de recursos, mantenimiento y por supuesto una valoración. Consciente de que el 60% de la carga que se moviliza por el territorio nacional sobre el importante corredor vial, que desde ayer mantiene aislados 2 departamentos, el gobernador del Quindío advirtió que desde ya y en concertación con el consorcio de autopistas del Café se buscará mitigar el impacto económico en los transportadores, comerciantes y habitantes del sector afectados por el desplome del puente vehicular. Esto puede afectar considerablemente la época de turismo ahora en junio, julio, de la gente que viene del valle y las personas que tienen negocios entre La Paila y Calarcá creo que se van a ver afectados durante estos 4 meses. El mandatario departamental señaló también, tras anunciarse la visita mañana del presidente de la República, Gustavo Petro, a esta zona del país, que le insistirá en la urgencia de habilitar la vía de Barragán, que después de 6 meses aún no tiene una solución y que servirá para mejorar la movilidad desde el Quindío hacia el occidente colombiano. Desde Fede Transcarga lanzaron una alerta por el posible aumento de los costos del transporte desde el puerto de Buenaventura hacia el interior del país debido al desplome del puente del Alambrado en el Quindío. Hasta en 400.000 pesos aumentará el costo del transporte desde Buenaventura hacia el interior del país, advierte Fede Transcarga, debido al desplome del puente El Alambrado en Quindío. El flujo vehicular en esta vía alterna se va a disparar como la única posibilidad. Y entonces, si ese flujo vehicular, que estamos hablando que por el sitio donde cayó el puente, había más o menos un movimiento diario de 2.000 vehículos, pues ese flujo vehicular por la otra parte, que también son otros 2.000 o 3.000, puede llegar a ser 5.000 diarios. La afectación al comercio exterior del país es enorme por cuenta de que es la vía de comunicación entre el puerto de Buenaventura y el interior del país.
Asegura que en otras vías del país el panorama es parecido por el deterioro de la infraestructura. En general el estado de las vías está mal y muy seguramente en algunos casos puede llegar a continuar estando así. Los transportadores están a la espera de una reunión con el ministro de Transporte para trabajar en soluciones del estado vial. La Contraloría General anunció una indagación a las entidades que debían velar por el puente La Vieja entre Quindío y Valle del Cauca que colapsó en las últimas horas. Recordó el ente de control que el puente siniestrado fue objeto de una repotenciación y de un estudio de patología estructural que presuntamente no arrojó ningún tipo de alarma. Por ello, anuncian una indagación al concesionario, la Interventoría y la Agencia Nacional de Infraestructura. La Fiscalía envió un grupo de peritos para establecer cuáles fueron los motivos del desplome del puente sobre el río La Vieja. La entidad inició una investigación que estará a cargo de un fiscal especializado que buscará establecer si se trató de un atentado o si hubo omisiones en los controles sobre la estructura. En otros hechos, el presidente Gustavo Petro está entre los 100 más influyentes del 2023, según la revista Time. La revista Time publicó su listado de las 100 personas más influyentes del 2023, entre las que incluyó al presidente de Colombia, Gustavo Petro. El perfil lo escribe el presidente de Chile, Gabriel Boric, quien acompañó a Petro en su posesión. En el texto, Boric dice que fue testigo de cómo las calles de Bogotá se llenaron de gente y esperanza con el triunfo de Gustavo Petro en la jornada de elecciones presidenciales, y que lo terminaron convirtiendo en el líder de una coalición política histórica. Resalta que Petro ha construido un programa ambicioso y transformador. Petro está en el listado junto a líderes mundiales como Joe Biden, Olaf Scholz, Luis Ignacio Lula da Silva y otros renombrados artistas, íconos e innovadores. El mandatario chileno agrega que Petro también tiene más objetivos como reconstruir la unidad latinoamericana más allá de la retórica. Por falta de estudiantes están en riesgo varias carreras ofrecidas por la Universidad Distrital. La baja demanda obligó al Consejo Académico a suspender las inscripciones de 4 programas para el próximo semestre. Ingeniería Sanitaria, había 80 cupos y se inscribieron apenas 34. Licenciatura en Física, había 74 cupos y llegaron apenas 28 personas. Tecnología en Levantamiento Topográfico, tenía 80 cupos, pero solo se interesaron 27 personas. Tecnología en Saneamiento Ambiental, cupos 60, inscritos 16. Pero necesitamos revisar y diseñar estrategias para poder garantizar que la gente conozca nuestra oferta educativa. Además de estas carreras, 13 programas están bajo la lupa porque hay más cupos que jóvenes inscritos. Ingeniería Catastral, Ingeniería Forestal, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Topográfica, Administración Ambiental, Licenciatura en Biología y Licenciatura en Química. Después de la pospandemia, el estudiante, el joven de hoy no está interesado en hacer una carrera de larga duración, considera que no necesita una formación de largo aliento para poder ejercer una profesión. El desconocimiento de los programas, la intermitencia en las clases y la baja demanda laboral son algunas de las causas. En este momento las inscripciones en la Distrital están abiertas entre el 10 de marzo y el 10 de junio. Con escepticismo recibieron los gremios de San Andrés las medidas anunciadas por el gobierno para enfrentar la crisis que atraviesa la isla por falta de turistas. En incertidumbre continúa el gremio hotelero de las islas ante los anuncios de los ministros que estuvieron visitando San Andrés el pasado 12 de abril, donde el presidente de Cotelco Capítulo de San Andrés expresó que se quedaron esperando los decretos, teniendo en cuenta que la isla sigue sumida en una crisis económica. Nos quedamos esperando los decretos. San Andrés sigue sumergida en un problema de crisis económica y un problema de crisis social y de productividad. Que tracemos estrategias para poder reactivar el destino de una manera controlada y sostenible. Por su parte, la presidenta de Posadas Nativas de la isla resaltó el hecho de que la comunidad raizal debió participar en la creación de propuestas para el decreto, teniendo en cuenta que es su territorio ancestral. Yo creo que hay que ponerle más atención a lo que es el turismo comunitario. Los gremios turísticos y la comunidad en general de las islas esperan la pronta legalización de los decretos, de modo que las medidas expuestas en ellos puedan ser una realidad y no más promesas escritas en papel. Los presidentes de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado y del Consejo Superior de la Judicatura rechazaron la creación de una nueva Corte sobre asuntos agrarios.
Los magistrados Fernando Castillo, Jaime Navas y Aurelio Rodríguez le enviaron una carta a la Comisión Primera de la Cámara advirtiendo que es innecesaria la creación de una nueva corte para resolver los conflictos de la tenencia de la tierra en el país. Para los magistrados, la jurisdicción agraria se necesita, pero solo se concretará con una base judicial sólida de juzgados y tribunales especializados y dedicados exclusivamente a dirimir los conflictos de tenencia, usos y propiedad de las tierras. No necesitamos un órgano de cierre más. La Corte Suprema, en la Sala Civil de Casación Civil y Agraria, tiene esta competencia de órgano de cierre. En criterio de los magistrados, la reforma que hoy discute la Cámara debe fortalecer lo que ya existe hoy. La Corte Constitucional tumbará este viernes un artículo que flexibilizó los requisitos para aspirar al cargo de fiscal, procurador, defensor del pueblo y registrador nacional. La Corte dará a conocer mañana su fallo sobre la reforma a la Ley Estatutaria de Administración de Justicia aprobada por el Congreso en 2021 e impulsada por el gobierno de Iván Duque. Dicha reforma de 100 artículos aún no está en firme, pues su entrada en vigencia depende de la revisión automática que dará a conocer la Corte. Fuentes en el tribunal anticipan que uno de los artículos que se caerá será el 67, que contiene un parágrafo que modificó los requisitos para ocupar el cargo de fiscal general, procurador, registrador y defensor del pueblo. Uno de los requisitos se refiere a la experiencia de 15 años en el ejercicio del derecho o en la cátedra universitaria en disciplinas jurídicas. El artículo que se caerá permite que esa experiencia de 15 años no sea solo en el derecho, sino en profesiones como ciencia política, gobierno, finanzas, relaciones internacionales, economía, administración de empresas y administración pública. Fuentes anticipan que ese artículo se caerá por la violación del principio de unidad de materia. El Tribunal de Cundinamarca pidió un informe al gobierno sobre la venta de las acciones de la empresa AAA a la alcaldía de Barranquilla. La venta de las acciones de la empresa AAA, las cuales estaban en proceso de extinción de dominio y pasaron a la alcaldía de Barranquilla, promete iniciar un proceso judicial ante las denuncias que advierten que las acciones se vendieron por un precio inferior durante el gobierno Duque. El Tribunal de Cundinamarca estudia una demanda que busca suspender la venta. Creemos que es una venta irregular porque costaba 4 veces ese valor. Como pruebas, el tribunal pidió un informe detallado de cómo fue la venta y el valor de las acciones. Específicamente deberá indicar si se ha realizado la entrega o no de las acciones negociadas, objeto del contrato de compraventa aludido. El FBI arrestó a un sospechoso relacionado con la filtración de documentos del Pentágono. Lluvia histórica azotó el sur de la Florida y una nueva jornada de protestas vivió Francia. Las noticias del mundo en Noticentro 1 CMI. Investigadores federales estadounidenses arrestaron a Jack Teixeira, un miembro de la Guardia Nacional de 21 años, quien estaría relacionado con la filtración de documentos clasificados de inteligencia del Pentágono. El arresto del joven militar abre ahora un debate acerca de cómo Teixeira, perteneciente a los rangos militares más bajos, pudo tener acceso a una información altamente clasificada a la que solo suelen acceder los altos mandos. El sur de la Florida experimentó una cantidad récord de lluvia que dejó algunas áreas con grandes inundaciones. El aeropuerto internacional de Fort Lauderdale Hollywood permanecerá cerrado hasta mañana a las 5 de la mañana. La ciudad de Fort Lauderdale emitió un estado de emergencia y las autoridades condales suspendieron las clases en las escuelas públicas. Francia vivió la 12ª jornada de protestas contra la reforma de pensiones impulsada por el gobierno de Emmanuel Macron. Los miles de manifestantes en París marcharon por diferentes calles portando bengalas y pancartas. La policía antidisturbios disparó gases lacrimógenos contra los manifestantes y varias personas fueron detenidas. Se presentaron huelgas en las refinerías y bloqueos del tráfico fluvial. El ministro de Transporte, Guillermo Reyes, anunció una vigilancia especial a los precios de los tiquetes aéreos. Ante la crisis del transporte aéreo y las múltiples denuncias por los altos precios de los tiquetes, el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, anunció una vigilancia especial al mercado. Si bien aquí en Colombia hay una libertad de mercado y de tarifas, no significa que nosotros no debamos verificar y acompañar lo que es la protección
de nuestros pasajeros, que los costos de los tiquetes no abusen de situaciones extraordinarias o de emergencia y que las tarifas correspondan a elementos verdaderamente técnicos. Desde la cartera de transporte proponen una estrategia para evaluar los aumentos repentinos en el precio de los tiquetes. Tenemos que tomar medidas muy importantes en el sector de transporte aéreo. Uno, que garanticen que ese valor que pagó por un pasaje tenga un seguro. Dos, que esos recursos no terminen en manos y en destinos que no corresponden a trasladar al pasajero. Y tres, que tampoco se abuse de las tarifas. Se está a la espera también de soluciones para las aerolíneas de bajo costo que han suspendido sus operaciones por crisis financiera. El ministro de Hacienda, José Antonio Campo, pidió una mayor capitalización de la banca multilateral para la financiación de programas sociales y ambientales. En el conversatorio Acelerar el desarrollo en época de crisis global, el ministro de Hacienda, José Antonio Campo, consideró necesaria una mayor capitalización de la banca multilateral para la financiación de programas estratégicos como el cambio climático, la reducción de la deuda y la seguridad alimentaria. Implica también una capitalización del Banco Mundial, no solamente para la financiación privada o para el cambio climático, sino también para la financiación a nivel gubernamental o público de los países, incluso los países de ingresos medios. El ministro Campo destacó el cambio climático y la importancia del sector agrícola para la seguridad alimentaria. Esa investigación en la agricultura, en particular en lo que se refiere al cambio climático, un tema de principal importancia, y también para incrementar la producción de alimentos en los países más pobres. Colombia participa en las reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional. El Banco Mundial buscará financiación a países de bajos ingresos que no han logrado reducir sus niveles de endeudamiento. A renglón seguido, el Banco Mundial anunció la búsqueda de recursos para apoyar a los países de bajos ingresos que presentan una alta deuda después de la pandemia. La financiación será por cooperación internacional. Estamos tratando de ofrecer recursos adicionales con la IF y establecer un mecanismo de crisis que ofrezca apoyo suplementar, adicional, y vamos a trabajar con los donantes la semana que viene en este sentido. Parte de los ingresos son para respaldar las políticas de lucha contra el hambre. El superintendente financiero Jorge Castaño anunció que en el último año se autorizó el ingreso de 7 compañías del sector al país. El ente supervisor adelanta una estrategia para aumentar la oferta de productos y servicios financieros en el país. Son 3 ejes estratégicos que incluyen la llegada de nuevos actores al sector para la ampliación de nuevos productos como créditos y tarjetas en favor de los usuarios. Se han autorizado en los últimos 12 meses a cerca de 7 firmas. Lo interesante ha sido que son entidades de todas las industrias, compañías de seguros, sociedades especializadas en depósitos y pagos electrónicos, plataformas de crowdfunding, titularizadora, es decir, toda la gama de productos que se puedan desarrollar para seguir modernizando el sistema financiero colombiano. El superintendente financiero también anunció un fortalecimiento de los servicios bancarios por vía electrónica con los cambios y la realidad del nuevo mercado. El presidente de Gasnova, Alejandro Martínez, presentó varias propuestas para el fortalecimiento de la política de subsidios del gas propano en Colombia. La propuesta es ampliar la cobertura de subsidios de gas propano de 6 departamentos a todo el territorio nacional para los estratos 1 y 2. De esta manera se beneficia sobre todo a los hogares de bajos ingresos, además de impulsar un sustituto que elimine el uso de la leña. Y es el único servicio público que no tiene subsidios para la gente más vulnerable. Este es un combustible que es esencial porque se usa para cocinar, para la gente más vulnerable económicamente, para minorías étnicas y para población rural. También se pide aumentar la oferta de gas licuado por parte de Ecopetrol y garantizar la participación de este sector en proyectos que hoy solo quedan en manos de la industria de gas natural. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 25 principales acciones, cerró al alza. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,65% a 1.240 puntos. La acción de Concreto fue la que más subió, con una valorización de 20,83% a 290 pesos. La acción de la inmobiliaria PI fue la que más bajó, con una pérdida de 3,71% a 33.220 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la del Grupo Suramericana, al movilizar más de 241.000 millones de pesos, con una variación positiva de 4,24% a 42.000 pesos. El dólar cerró a la baja.
Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana viernes será de 4.424 pesos con 2 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 4.380 pesos y la venden en 4.450 pesos. Un euro cuesta 4.880 pesos con 50 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1.96 centavos. El azúcar se transó en 23,94 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $82.30 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $86.31 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.563 pesos.